Los efectos económicos por la pandemia del coronavirus COVID-19 están afectando a todos los países sin excepción. La Organización de las Naciones Unidas afirmó que esta será la peor crisis que ha enfrentado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Se estima que durante este mes de abril casi la mitad del planeta estará en confinamiento. Como resultado de ello, la Organización Internacional del Trabajo afirma que se podrán perder cerca de 195 millones de empleos durante el segundo trimestre de este año, lo que implicará que desaparecerá el 7% del empleo a nivel mundial. En Estados Unidos, el principal socio comercial de México, 16 millones de trabajadores han solicitado el seguro de desempleo durante el último mes. Las cifras superan 7 veces lo ocurrido en la crisis financiera de 2008 y 2009. Los hechos demuestran que estamos viviendo una situación sin precedentes, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe permitirse actuar como siempre lo ha hecho, al margen del sentido común y la estrategia global. El dilema no es si vamos a salir o no de esta crisis. Realmente el dilema y la responsabilidad del gobierno federal es actuar y aplicar medidas que aseguren que salgamos de ella, no solo los menos lastimados, sino los más fortalecidos. En el mundo, gobiernos de diversas ideologías en países como Brasil, Perú, la India, Corea del Sur, Alemania, los Estados Unidos, Canadá y Francia han proveído incentivos a sus economías para lograr una pronta recuperación. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha inyectado a su economía más de $2 billones, lo que equivale a cerca del 10% de su Producto Interno Bruto. Esos recursos los destinaron directamente a proteger el empleo de los trabajadores y el ingreso de sus familias. Los gobiernos están reaccionando con estrategias para contener la crisis, como el pago de salarios o de una parte de los mismos de los trabajadores privados que no podrán laborar, al cerrarse temporalmente las fuentes de empleo, debido al aislamiento recomendado para frenar el contagio por COVID-19. Además de apoyos a las micro, medianas y pequeñas empresas en rubros tales como el diferimiento del pago de impuestos, las aportaciones de seguridad social en instituciones como el IMSS y como el Infonavit y otras contribuciones, así como el aplazamiento en el cobro de servicios como el agua y la energía eléctrica. Con altas probabilidades de entrar en la fase 3 de la pandemia, resulta urgente que el presidente Andrés Manuel López Obrador atienda la crisis económica con medidas de la profundidad que lo están haciendo sus homólogos en el resto del mundo. Desafortunadamente en México, la crisis derivada del COVID-19 ha expuesto que el enemigo más grande del país puede que sea el propio gobierno federal. La negativa del presidente López Obrador a implementar las medidas propuestas por las organizaciones empresariales con base en las mejores prácticas implementadas en otros países amenaza con agravar el golpe económico ocasionado por la pandemia. Un trabajador en Canadá sabe que tiene garantizado el 75% de su salario que es cubierto por el gobierno, con el fin de apoyar a las empresas ante la caída de los ingresos. Pero en México, ni el empleado ni el empleador de una micro, pequeña o mediana empresa saben cuántos días más podrá soportar sin ingresos para cubrirse de la nómina. En El Salvador, un pequeño negocio de exportaciones que ha detenido su actividad por la crisis del COVID-19 sabe que su gobierno le brindará apoyos para pagar los gastos fijos como agua, luz y renta, y le ha diferido el pago de impuestos. Este no es el caso de su par en México. En el mundo entero, los gobiernos federales o centrales son el único agente económico con la capacidad para poder atenuar la magnitud del impacto que traerá como consecuencia la pandemia por el coronavirus en sus respectivas naciones. Por lo que resulta sumamente preocupante que México se encuentre entre los países del mundo y en especial del continente con un menor programa de apoyo para la recuperación de la economía. El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere solventar los costos de un plan de mitigación de la crisis por la que ya atraviesa el país. Su estrategia se concentra únicamente en los programas sociales que ya se aplican en la actualidad y a la emisión de 22 millones de créditos menores para igual número seleccionado de ciudadanos en el padrón de asistencia social.
La clave para lograr que la crisis sea solo transitoria está en las medidas que se implementen para proteger el empleo. Si el gobierno mexicano se mantiene en la inacción, podríamos observar la pérdida de casi forma inmediata de cerca de 1.5 millones de empleos formales. Esos son los mexicanos que sufrirán de forma directa las consecuencias de la pasividad gubernamental. Las peores consecuencias de una crisis son los efectos que viven las familias en la disminución de sus ingresos como consecuencia del cierre de empresas y del desempleo, es decir, empezar de cero. La economía mexicana requiere de un plan de rescate económico acorde a las realidades de la economía mexicana, que se construya con base en la ciencia económica y en las mejores prácticas internacionales, y no sobre prejuicios de carácter ideológico. Convocamos al presidente de la República para que utilice las herramientas fiscales, presupuestales y de concertación social de que está investido, para evitar que cientos de miles de personas vean desaparecer sus trabajos y millones de mexicanos se empobrezcan por la pérdida del ingreso familiar. Le hacemos un llamado al presidente de la República para que en su calidad de jefe de Estado vele por el bien y la cohesión de toda la nación y no incumpla con los deberes éticos, políticos y jurídicos que le imponen estas horas aciagas del país.